¿Cómo va eso? Hoy quiero que hablemos de extremos relativos. Los extremos relativos son una de las características más importantes de la gráfica de una función. Y esta importancia reside en que los extremos relativos optimizan la función. Son puntos donde la función alcanza un máximo o un mínimo. Por eso nos enseñan a estudiar los máximos y mínimos de una función, tanto absolutos como relativos, en cursos de educación básica. En la ESO, en tercero o cuarto, ya empezamos a ver todo esto de las características de una función. A esos niveles se nos dice que un extremo relativo es un pico de una montaña o la parte más baja de un valle. Luego avanzamos en nuestra escolarización y ya cuando vemos las derivadas nos dicen que los extremos relativos son los puntos donde la derivada se anula. Se anula la primera derivada y no se anula la segunda, y la segunda nos va a decir si es un máximo o un mínimo dependiendo de si es positiva o negativa. Y todo esto funciona perfecto cuando la gráfica es amable. Pero ¿qué pasa cuando tenemos situaciones como esta? En este caso no tenemos el pico de una montaña ni la parte baja de un valle. La derivada se anula, pero la segunda derivada también. ¿O qué pasa cuando estamos en esta situación? La función ahí no es derivable. Y en este punto ni siquiera es una función continua. Pues bien, precisamente este tipo de cosas es lo que me gustaría que aclaráramos con este vídeo. Para ser ilustrativos nos va a resultar bastante útil utilizar ejemplos concretos. Por eso, si queréis, lo que vamos a hacer es pasarnos a la pantalla del ordenador, nos vamos al GeoGebra y ahí he preparado unos ejemplos, vamos a discutir sobre ellos. Vamos a empezar con esta función, es una función cuadrática, para dejar clara cuál es la definición de extremo relativo y cuál es la definición de extremo absoluto. Un punto es un extremo relativo, en este caso un mínimo relativo, cuando dentro de un entorno del punto, que lo podemos imaginar como una circunferencia, todos los valores de la gráfica alrededor de ese punto quedan por encima de ese punto. Por eso se llama relativo, porque es un mínimo en relación a su entorno, un mínimo local. Este mínimo también es mínimo absoluto porque si nosotros pintamos la recta horizontal que pasa por ese punto, todos los valores de la gráfica quedan por encima de esa recta. No hay ningún valor por debajo del punto. Entonces, no solo en un entorno del punto la función queda por encima, sino que toda la gráfica de la función queda por encima de ese valor. Obviamente existe una analogía cuando en lugar de hablar de un mínimo hablamos de un máximo. Vamos a ver un segundo caso. Esto es una función continua, una función cúbica. Tenemos dos extremos relativos, S y S, y son extremos relativos porque, como hemos dicho, si nosotros hacemos un entorno de cada uno de los puntos, todos los valores de la función quedan, en este caso por debajo, por lo tanto estamos hablando de un máximo relativo, y en este caso por encima, y por lo tanto estamos hablando de un mínimo relativo. Sin embargo, si nosotros representamos la recta, sucede que hay valores de la función que quedan por encima de ese máximo relativo, por lo tanto el máximo es local, pero no es máximo global, no es máximo absoluto. Y lo mismo ocurre con este mínimo relativo. Aquí tenemos otro caso que puede resultar de interés. Por ejemplo, un punto como este de aquí tiene valores que quedan por debajo y valores que quedan a la misma altura. Entonces, según la definición, este es un máximo relativo. No es un máximo relativo estricto, porque no quedan los valores estrictamente por debajo del punto. Sí quedan a la misma altura, por lo tanto es un máximo relativo. La función no es derivable en este punto, porque la derivada a la derecha vale 0 y la derivada a la izquierda vale 1. Por lo tanto, el criterio de que la derivada se anule no nos sirve para decidir que este punto sea un extremo relativo. En este extremo de la función continua pasaría lo mismo, pero nos resulta interesante ver qué pasa con un punto de aquí del centro, el punto 0,5, por ejemplo, y hacemos un entorno suficientemente pequeño para no pasarnos al otro trozo de la función. Aquí todas las imágenes del entorno del 0,5 tienen valores que son menores o iguales que la imagen del 0,5, pero también son mayores o iguales. Entonces, este punto es un máximo relativo y también es un mínimo relativo. Lo que no sería es máximo relativo en sentido estricto, ni mínimo relativo en sentido estricto, pero sí es extremo relativo. De hecho, si nosotros estuviéramos optimizando la función, no hay ningún criterio que nos permitiera decidir si este punto es mejor o peor que los puntos de su entorno. Por eso es máximo y es mínimo relativo, aunque, repito, no lo sea en sentido estricto.
Vamos a ver el último caso, que es una función muy parecida, pero que ahora no es continua. Entonces, en el punto extremo del trozo central, que es un punto donde no es derivable, lo hemos discutido. En estos puntos intermedios también hemos discutido lo que pasa. ¿Qué pasaría justo en este punto del extremo donde la función no es derivable? Si nosotros trazamos un entorno del punto, sucede que todos los valores del entorno tienen imagen menor o igual que la imagen de ese punto. La imagen de estos valores de la izquierda es igual a la imagen del 1 y en la parte de la derecha tiene imagen menor. Por lo tanto, este punto es un máximo relativo, aunque no sea un máximo relativo en el sentido estricto. Aquí hemos definido la función para que el 1 esté definido en la parte central. Mirad que tenemos el menor o igual. Si fuera un intervalo abierto, entonces todos los puntos del intervalo menos 1, 1, el 1 abierto serían extremos relativos. Y nos centraríamos en el punto de aquí abajo y ahora sí que no podríamos decir que fuera un extremo relativo. ¿Por qué? Porque habría puntos dentro del entorno cuya imagen quedaría por debajo de la imagen del punto en cuestión, pero también habría puntos cuya imagen quedaría por encima. Por lo tanto, si la imagen del 1 la hubiéramos definido a esta parte de la derecha, no sería el 1 extremo relativo. Al haberla definido a esta parte de la izquierda, el 1 sí es un extremo relativo, un máximo relativo. Muy bien, pues ya habéis visto que se nos pueden presentar multitud de casos. Por eso es muy importante no cerrarnos la cabeza a una inercia, a derivamos igualamos a cero, o el pico de una montaña, sino que más bien tenemos que hacer un esfuerzo en romper esa inercia y tener la mente abierta a lo que sería la esencia del concepto. Entonces, antes de terminar, os voy a poner en pantalla algunas definiciones para que esto quede claro. Lo primero que tengo que decir es que para ahorrarme escribirlo lo he buscado por internet y lo he sacado de un documento por estas tres muchachas. Entonces, los créditos de quién son. Los extremos relativos se definen de esta manera que tenéis en pantalla. Un punto va a ser extremo relativo, las imágenes del entorno siempre quedan menores o iguales cuando estamos hablando de un máximo o mayores o iguales cuando estamos hablando de un mínimo. El extremo relativo es estricto cuando quedan estrictamente por debajo o estrictamente por encima, pero ya habéis visto que esto no tiene por qué pasar siempre. Cuando nosotros utilizamos la derivada para detectar extremos relativos, hay una condición esencial y es que la función tiene que ser derivable. Si la función no es derivable, entonces nosotros no podemos aplicar el criterio este de la derivada. Luego hay una condición de segundo orden que es la que utilizamos para discriminar una vez que la primera derivada vale cero. Si ese punto es máximo o mínimo relativo, pero aquí hay una condición esencial y es que la segunda derivada no puede ser cero. Si nosotros tenemos una función constante, la primera derivada vale cero, pero también la segunda derivada vale cero. Entonces este criterio no nos va a permitir detectar extremos relativos. Y por mi parte creo que esto es todo lo que os quería decir. Entonces ahora vosotros, si tenéis algún comentario, algo que complementar, alguna duda, queréis proponer lo que sea, pues escribid en los comentarios con toda la confianza del mundo.